Me presento, soy el instructor Jonathan Vargas Baracaldo del Centro de Formación de Girardot. El día de hoy les voy a presentar o les voy a explicar el tema de lógica de programación. Para iniciar, ¿qué es lógica de programación? Entonces, todo este material es creado con el fin de que nosotros desarrollemos conceptos y procedimientos básicos para el desarrollo y construcción de aplicaciones. Nosotros si no comenzamos con integrar la lógica, el manejo de algoritmos, no podemos realizar una aplicación porque pues tenemos que comenzar a, a identificar cómo el usuario se comportaría, cómo ingresaría a cierto material, ¿sí? Entonces ya ahí van otros conceptos de usabilidad, integración multimedia, todos estos conceptos que son muy importantes, pero por eso vamos a trabajar este tema que es crucial, que es la lógica de la programación, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué se busca? Buscamos que cuenten con los conocimientos y que esta práctica o estos pequeños ejercicios que se realicen se asocien o se trabajen en los conceptos de manejo de algoritmos, crear un flujograma de datos, identificar qué son estructuras selectivas, qué son estructuras de datos, qué son variables, cómo se hace la construcción de una solución de problemas. Todo esto con el fin de que podamos abarcar más adelante el desarrollo de una aplicación, el desarrollo de una web, aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, estos son los iniciando conceptos básicos en donde tendremos que identificar cómo se comporta un usuario. ¿Listo? Entonces ustedes van a encontrar unos pequeños ejercicios que va a ser de lógica de programación, ¿sí? Lógica cotidiana, en los cuales cómo se enfrenta un usuario o una persona para la solución de un problema. De ahí nació la programación, ¿sí? De las necesidades del usuario. Cuando se crearon las primeras computadoras, fue ese inicio, en crear una necesidad al usuario. El usuario debía ejecutar unas acciones porque antes solo a través de un televisor tenía un dispositivo que era una board con algunos un procesador muy pequeño, todo eso para con condensadores para comenzar una integración o una comunicación con un dispositivo, que en este caso era un televisor que estaba conectado con la boba. Entonces tú le enviabas unos comandos y él te daba la respuesta, ¿sí? Esa básicamente era la construcción, era lógica de programación y ahí estaba inmerso todo lo que llamamos como lenguaje de programaciones en HTML, en JavaScript, en, en ActionScript 3, en JSON, ¿sí? Todos estos lenguajes de programación que se trabajan y bajo una misma estructura, ¿sí? Y una misma lógica. Si nosotros sabemos cómo funciona una estructura, cómo funciona una función, cómo funciona una función que creamos, eh, vamos a poder pasar a cualquier lenguaje de programación, sea a C, a C Sharp o a Java. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a hablar de la solución de problemas. Entonces, con frecuencia, el ser humano siempre está inmerso a una necesidad o a solucionar un problema que es abordado. ¿Listo? Entonces, en este caso, es importante que tengamos eso presente. Cómo yo le construyo, o sea, cómo yo llevo al usuario a la solución de algo. ¿Listo? Se presenta un problema, cómo lo soluciono, cómo lo estructuro y cómo lo voy a hacer, cómo va a ser solucionado. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es lo importante que vamos a trabajar en este contenido y es que identifiquemos los conceptos generales, que es un diagrama de flujo, que es un algoritmo, conceptos, la construcción de un algoritmo y un diagrama de flujo, identificar cuáles son las estructuras selectivas, ¿sí? Que estas son las estructuras de decisión,
se llaman así, ¿sí? Si se presenta una, digamos, te- voy a desayunar, tenía pronosticado, quiero un cereal con leche. En este caso, no hay leche. ¿Qué hago? ¿Puede haber una solución? No, hay un jugo de naranja. Esas son estructuras, digamos, esas son lógicas cotidianas que nos vamos a enfrentar nosotros siempre. Y entonces de ahí parte toda la lógica, ¿sí? Por eso se llama lógica de la programación. Identificar cómo procede un usuario, digamos, en una aplicación que nosotros creamos, cómo él va a actuar. Entonces, por eso también hay casos de uso. Cómo el usuario a través de la aplicación se encuentra inmerso. Entonces, si hay un contenido lateral, un menú desplegable, cómo el usuario va a interactuar y cómo llegaría a ese contenido. Entonces, por eso es importante identificar todo eso y se van a tener unos pequeños ejercicios en la creación de diagramas de flujo para que vayamos eh, generando entrenamiento a nuestro cerebro, ¿sí? Porque la programación es de mucha práctica. Entonces, práctica, lógica, ¿sí? Y tú vas identificando, ¿sí? Ya un lenguaje de programación es solo coger, mirar qué estructuras manejan y listo. Pero si tú ya tienes una lógica, tú ya sabes programar, ya se puede manejar en cualquier lenguaje de programación que tú desees. ¿Listo? Entonces, pues vamos a introducirnos al contenido. Entonces, lo que les estaba hablando, la solución de problemas, los tipos de problemas que nos vamos a encontrar, ¿sí? Algunas etapas, entonces está en primer lugar eh, el problema. Entonces está el problema, ¿cómo lo pienso? Primero busco soluciones, cuáles serían las posibles soluciones y identificar cuál es la más viable. Eso mismo pasa en la programación. Yo estoy programando una función y debo identificar o leer muy cuidadosamente o identificar cómo sería o cómo actuaría mi usuario. ¿Sí? Yo puedo programar algo, listo, y se van a encontrar bugs. Los bugs son errores, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando se hace una aplicación, se llama pruebas alfa y beta, que tú lanzas una primera versión, tú vas a identificar bugs, ¿sí? Entonces el usuario no ingresó como yo ingreso, ¿sí? Y el usuario ingresó de esa forma, pum, bug, error. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar una solución a ese problema. Y con el código o con la lógica vamos a identificar cómo se solucionan esos tipos de problemas. Entonces por eso es importante toda esta introducción, conocer un concepto de general como la funcionalidad de una solución de un problema presentado en la lógica de programación, ¿sí? Entonces debemos identificar las estructuras selectivas, cómo funcionan, las estructuras de repetitivas y algunos datos, arreglos de estructuras. ¿Listo? Entonces, en todo lenguaje de programación hay unos tipos de variables que son tipos numéricos, que son tipos flotantes, ¿sí? Un string. Entonces, los tipos numéricos o variables numéricas se definen por enteros, por reales, ¿sí? Solo guardan números. Hay otras variables que guardan una cadena de, de alfanuméricos, ¿sí? Que son letras. Entonces guarda una cantidad, yo le defino que debe guardar. También hay variables que guardan valores binarios, en este caso el 0 y el 1. Datos como verdadero y falso, ¿sí? Para validaciones. Eso mucho se maneja en los lenguajes de programación para validar algo. ¿Listo? Entonces, digamos, todo esto vamos a comenzar a identificar qué datos guardan, cuáles son los tipos de variables, eh, si es un tipo de variable entera, qué tipo de datos guarda. ¿Listo?
Entonces, todo lo que venimos hablando es importante que lo vayan construyendo, es importante que vean el material que ustedes van a encontrar en su programa de formación, ¿sí? Toda esta información, el manejo de las tablas, cómo se asocia un concepto. Entonces, hay objetos nulos que solo guardan un número que es el cero. Entonces, esos son otro tipo de variables que ahorita vamos a abordar, que vamos a identificar y cuáles son. ¿Listo? Listo. Acá nos dicen una introducción muy básica a la programación, que es un programa, que son cuáles son los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, que es algo ya que ya conocemos. ¿Listo? Eh, listo. Entonces yo les estaba hablando antes de unos lenguajes de programación, ¿sí? Entonces existen lenguajes estructurados. Un lenguaje estructurado es el HTML, muchos que ustedes escuchan, que es ahorita estamos ya trabajando con el lenguaje de H, con el lenguaje estructurado, ¿sí? No es un lenguaje de programación, es un lenguaje estructurado, estructura semántica en HTML5. Ese es el que ustedes escuchan, HTML5, las páginas web, ¿listo? Ahorita es la vanguardia en la web trabajar con HTML5, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya HTML5, ¿qué nos trae? Nos trae nuevas etiquetas, etiquetas de video, etiquetas de audio, que antes para poder incrustar un video o incrustar una imagen, eh, animaciones, todo se hacía actualmente en otro lenguaje de programación o se trataba de incrustar con Flash, ¿sí? Con los lenguajes de ActionScript 3 o ActionScript 2 que nosotros incrustábamos los archivos SWF que guardaban una imagen, que guardaban un video, contenían algo interactivo y entonces ahí lo cargábamos en el HTML. Esas páginas se volvían muy pesadas porque tenía que cargar el, toda la página para poderla mostrar. Actualmente, si una página es muy pesada en HTML5, por debajo del sistema está cargando lo que inicialmente no se muestra. ¿Listo? Entonces él va cargando y no deja al usuario que esté visualizando una pantalla en blanca, un preload que no cargue, sino ya es intuitivamente que por debajo del sistema, en la consola, ellos vayan cargando la cantidad de datos. ¿Listo? Mm, hay lenguajes de programación que son nativos. ¿A qué se refieren con nativos? Que son los lenguajes de máquina. ¿Sí? Digamos, bajo las estructuras de Windows, ustedes conocen ya el Windows, el sistema operativo Mac OS X o Linux, eh, la arquitectura viene en lenguajes de nativos. ¿Cuáles son los lenguajes nativos? Son Java, C++ o C. ¿Mm? Entonces, Windows está trabajado sobre C y C++. Mac OS X está trabajado sobre C y Linux está trabajado sobre Java, ¿sí? Son los lenguajes de nativos, ¿listo? Entonces es importante que nosotros identifiquemos. Hay otros lenguajes que ya es comunicación entre máquina y máquina, que son en manejo de binarios, números binarios, que ellos ya se conectan y se identifican. Muchos lenguajes de ensamblamiento o lenguajes de este tipo máquina son los lenguajes de programación que se manejan en todos los procedimientos mecatrónicos. ¿Cómo se comunica una máquina yo crea programada que hace unos dígitos o hace una acción que esté comunicada con una board, con una protoboard que yo haya creado, ¿sí? Un circuito que esté haciendo comunicación con mi dispositivo electrónico, ¿sí? Todos estos son los lenguajes de máquina que casi siempre son por códigos binarios. ¿Listo? Entonces, estos son otros del lenguaje. Otros lenguajes de bajo nivel, entonces ya, pues
categorizan HTML como un lenguaje de programación, pero HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje estructurado, ¿sí? Que se maneja, que se trabaja por etiquetas. ¿Listo? Entonces, acá los que les venía diciendo, lenguajes nativos, de alto nivel, que es el C, el C++, el Frontend, el C Sharp, el Visual Basic, el Java. De gran uso, el mando profesional es Delphi o Python o C++. Y los lenguajes del internet que acá nos habla del HTML, el XML, el JavaScript, entre otros, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? O sea, muchos dicen, un algoritmo es una secuencia ordenada de, ¿qué? De pasos para la solución de un problema. Básicamente eso es un algoritmo, ¿sí? Es una secuencia ordenada que me va preguntando, o yo mismo me voy preguntando la solución al problema y me ejecuta una tarea. ¿Listo? Ya ahorita miramos eso en el algoritmo y el diagrama de flujo para que identifiquemos cómo se comportan. ¿Listo? Listo. Eh, Básicamente, un algoritmo muchas veces se describe en tres partes, que es una entrada, un proceso, una salida. En entrada, ¿qué nos define? Unas variables o unos datos, una solución, el problema indicado. El proceso es cómo lo ejecuto y la salida es la respuesta a ese problema o solución que yo le voy dando a partir de un código o el algoritmo que estoy creando. ¿Listo? ¿Por qué? Muchas de las operaciones del proceso son operaciones matemáticas. ¿Listo? Una suma, una división, un conteo, ¿sí? Todo esto está muy influenciado por ello. Entonces, para iniciar, entonces ya sabemos que es un algoritmo, es una secuencia ordenada de pasos para la solución de un problema. El algoritmo tiene una estructura que es entrada, proceso, salida, y vamos a ver cuál es la construcción gráfica de ese algoritmo, que son los diagramas de flujo. Tal vez alguien haya conocido que es un diagrama de flujo. ¿Listo? Se presenta muchas veces como un mapa conceptual o algo así. ¿Listo? Pero acá ya hay una secuencia ordenada de cómo se va a ejecutar un proceso. ¿Listo? Entonces es la respuesta gráfica del algoritmo que ahorita vamos a hacer y vamos a identificar. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos, en la página que ahorita están viendo, vamos a identificar cuáles son los símbolos utilizados en los flujogramas o el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, las flechitas son para la comunicación y intersección entre entre un símbolo u otro. ¿Sí? ¿Cuáles son los símbolos? Entonces, des en cuenta ese rectángulo con una inclinación es la introducción de datos que expresa lectura. Ahí son los datos que yo ya tengo y que lo voy a introducir. Yo tengo esta variable y tiene este valor. Los símbolos utilizados para expresar conexión dentro de una misma página. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, inicio final es la conexión entre unos. El rectángulo es para representar un proceso. Ahí muchas veces vemos sumas, multiplicaciones, comparaciones entre un valor con el otro, divisiones, ¿listo? Todos los procesos matemáticos él los lleva, ¿listo? El otro que parece un rectángulo parece como si estuviera recortado por un radio, que es este, representa la impresión de un resultado, o sea, expresa escritura, símbolo utilizado para expresar la conexión entre páginas diferentes y para marcar inicio y final de un diagrama de flujo. ¿Listo? Nos habla también de los datos simples. Acá solo nos hablan de tres tipos de datos. El dato entero, que son el tipo de variable que guarda valores entre negativos y positivos hasta el infinito, ¿sí? Cualquier número.
Reales o flotantes son los que tienen decimal, que son los de 3.3, ¿listo? Acá todos los flotantes se separan por el punto, ¿listo? Y los de tipo carácter, entonces contienen un solo carácter y va encerrado entre comillas simples, ¿listo? Por ejemplo, ¿cómo se presenta? Entonces, en comillas simple un valor de A, entre comillas simple un valor de A, ¿listo? Y acá nos hablan de de los otros tipos de datos que podemos encontrar y nos hablan de cómo se pueden clasificar, que son estructurados y simples. Entonces, simples, enteros reales y estructurados van los booleanos, las cadenas de caracteres y los caracteres. ¿Listo? ¿Cuáles son los booleanos? Los booleanos son los que antes decía que son las comunicaciones de los tipos binarios, ¿sí? Ellos solo guardan un valor, 0 y 1, o verdadero y falso. Esos son los valores que él guarda. Él no guarda ningún otro valor. ¿Listo? Bueno. Acá encontramos la cadena de caracteres. Nos hablan de los tipos de datos. Entonces, cadena de caracteres, ustedes van a encontrarlo así o van a encontrarlo como se llama string. ¿Listo? O los booleanos, entonces toma los valores entre verdadero y falso, eran los que les decía que es true o false. ¿Listo? Y no puede ser, estos pueden ser asignados, o estos no son leídos, estos son asignados a partir de la persona que está programando el algoritmo. ¿Listo? Encontramos las variables, entonces hay constante, los variables de identificador, ¿listo? Las constantes son variables que no cambian durante la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir eso? Esta variable es constante y no va a cambiar. ¿Qué quiere decir? La variable Pepito es igual a 5. No va a cambiar porque es un valor constante. Ya si es un valor flotante, él sí me va a guardar varios datos. También un flotante puede ser constante. Entonces yo defino el tipo de variable porque puedo definir una variable que en la multiplicación me dé el valor. ¿Listo? Es la que me va a guardar el valor, entonces esa variable va a tener esa operación aritmética. ¿Listo? Entonces, listo. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de las operaciones aritméticas. Entonces encontramos los operadores aritméticos. Entonces está el operador aritmético que encontramos que parece como dos asteriscos seguidos, que es una potencia, ¿sí? Entonces la potencia se traduce como 3 asterisco asterisco 2. ¿Qué quiere decir? 3 a la 3, ¿sí? Eh, Potencia, sí. Entonces se multiplica. Acá nos quiere decir que se va a multiplicar 2 veces 3. ¿Listo? Acá mira. 2. Entonces 3 por 3 nos da 9. ¿Listo? La multiplicación. Normal, un asterisco. Entonces puede operar un dato flotante con un dato entero. Que en este caso el flotante es 5.25. Y el dato entero es el 3. Entonces quedaría 15.75. La división, entonces es el valor y nos da este resultado, la suma, la resta y el módulo. ¿El módulo qué es? El módulo es el residuo de una división y el div es la división entera. ¿Listo? Es el valor entero que coge la división. ¿A qué me refiero? Ustedes van a encontrar en el módulo el residuo. Entonces ahí está 1 módulo 2. Está dividido en 2. ¿Cuál sería el residuo? Porque como le tengo que aumentar un valor a la división, entonces el residuo va a ser 2. ¿Listo?
Y ahorita miramos en los ejercicios, en las operaciones que ahorita vamos a identificar cómo se comporta. ¿Listo? Es importante que identifiquen este cuadrito, que es la jerarquía de los operadores aritméticos. Entonces está el operador, la jerarquía de la operación. Entonces es importante, ¿por qué? Porque en las operaciones aritméticas esto va a tener una jerarquización. Si yo pongo primero una potencia que una suma, me hace primero la potencia. O como quieran, ¿listo? Entonces yo como programador, o estoy programando mi aplicativo, yo primero quiero que me haga la suma y después la potencia. Hay que tener en cuenta cómo se hace la operación. Porque si yo lo mando en una misma línea de código, la operación, él va a comenzar a identificar cuál es la jerarquía. Entonces él va a coger primero la potencia, después la multiplicación, después la división, después el mod, después el div, después la suma y después la resta. ¿Listo? Él va cogiendo de esa forma, entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, acá nos dicen las reglas. Si una expresión contiene subexpresiones en paréntesis, estas se evalúan primero, respetando, claro, la jerarquía de los operadores aritméticos. Los que le digo. Tú puedes tener en toda una misma línea de código, en toda una operación, tú quieres que primero vaya la suma, después la resta, después la multiplicación. Pero primero él va a identificar la jerarquía y él hace la operación aritmética de acuerdo a la jerarquía. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. ¿Listo? Este. Listo, el primero me dice 7 más 5 menos 6. Listo, entonces primero sumo el 7 más 5 y después le aplico la resta. ¿Listo? El 2. El 2 dice 9 más 7 por 8 menos 36 dividido en 5. ¿Qué se está haciendo primero? Se hace primero la multiplicación. Acá. 7 por 8, 56. Listo. 9 más 56 menos 36 dividido en 5. Va a una segunda jerarquización. Entonces se le aplica la división. Me da 7.2. Y ya esto lo sumo y lo resto. 9 más 56 menos 7.2 me da 57.8. ¿Listo? Ahí ya hay una jerarquización. Mira, en el 3 vamos a encontrar algo muy importante, que hay potencia, multiplicación y un div. ¿Listo? Entonces, 7 por 5 no lo puedo, primero va la potencia. Entonces recordemos que acá me está diciendo 5 potencia de 3. Acá me está diciendo 5 veces 5. 3 veces 5, disculpen. Entonces 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Listo? Listo, entonces ya quedó 7 por 125 dividido en 4 y div 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué va primero? Va primero la multiplicación, 7 por 125. Entonces me quedó 875 dividido en 4 y div 3. Ahora, aplico primero la división de 875 dividido en 4. Me da este valor. Ahora, este valor le voy a aplicar el div. ¿Listo? El del divisor. En la división entera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aplicar. Entonces, dividimos. En 218.75 dividido en 3. Eso me da 72,916667. Ese es el resultado. Pero el div, des en cuenta lo que me decía. División entera. Coge el valor entero. Él no coge el valor flotante. Entonces por eso cogió el 72. No cogió el .916666, sino solo cogió el valor entero. ¿Listo?
Y así de esta misma forma se aplican en estos operadores. ¿Listo? Siempre tener en cuenta esto. La jerarquía. ¿Listo? Para aplicar cualquier operación aritmética. Encontramos los operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Los que les decía antes. ¿Se acuerdan que les decía que había relación? Que en la forma de solo donde van a hacer las operaciones, hay una operaciones aritméticas o relaciones. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar operadores relacionales. ¿Qué quiere decir? Entonces, demos el ejemplo. Entonces, hay una operación que se llama igual, igual y el resultado. ¿Listo? Entonces, estos resultados siempre me los da en tipo booleano. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar esto. Entonces el operador igual, igual quiere decir igual que. Entonces, ¿Lalo es igual, igual a Lola? No, falso. Ellos no son iguales. Diferente a, des en cuenta la expresión. Entonces, X es diferente a Y, verdadero. Menor que, 14 es menor que 25, verdadero. 35 es mayor que 10, verdadero. 5 es menor o igual que 6, verdadero. ¿Qué pasaría si a este lado derecho hubiera un 5? También es verdadero. Porque la pregunta es, ¿menor o igual que? ¿Menor o igual que? ¿Listo? Hay que tener en cuenta siempre esto. Las expresiones, mira. ¿Listo? Hay que tener también en cuenta que el mayor igual que. ¿15 es mayor o igual que 7? No, no es igual, pero sí es mayor. Si hubiera un 15, 15 es mayor o igual a 15, verdadero. No es mayor, pero es igual. Si yo tuviera acá un 16, 15 es mayor o igual que 16, falso. Porque 15 no es mayor que 16, ni 15 es igual a 16. Entonces ahí es donde el resultado nos daría falso. ¿Listo? Encontramos los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Son los operadores que me permiten formular condiciones complejas a partir de condiciones simples. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes dirán, pero ¿cómo hago esto? Listo. Se formulan con una condición. Digamos, ¿cuál es la condición? En una solución de un problema de un algoritmo, una solución con una condición es. Digamos, eh, listo. Digamos, Lalo es diferente a Lola, pero, ahí es un pero Lalo es igual a Lolo. Ahí ya hay dos operadores relacionales. ¿Listo? Y es la unión de eso. Por eso se llaman operadores lógicos, que son a partir de condiciones simples a condiciones complejas. Entonces, si cumple las dos condiciones, sigue el proceso. Si no cumple ninguna, solo cumple una condición y la otra no la cumple, chao. ¿Listo? Y así funcionan los de conjunción o disyunción. ¿Listo? Entonces los de conjunción. Relación entre dos operadores booleanos proporciona un valor verdadero. Si los dos son verdaderos, en caso contrario da un resultado falso. ¿Listo? O sea, si él identifica, si esos dos operadores que yo los validé en la operación son verdaderos, los valida. En caso contrario, el resultado debe ser falso porque no cumplió ninguna de las dos condiciones. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a encontrar un ejemplo. Entonces, dado los siguientes casos, resolver para cada caso aplicando las reglas correspondientes. Entonces, acá hay parte de los operadores relacionales. ¿Listo? El primero, a una variable A le asignan 5 y a una variable
B le asignan 16. ¿Listo? Entonces A potencia de 2 es mayor que B potencia 2. Entonces recuerden, acá me están diciendo, multiplique 5, 2 veces 5, 25. B, 16 por 16 me da 32. Listo. 25 es mayor que 32. Falso. ¿Listo? Acá, X le asignaron 6 y B 7,8. Entonces, a 6 potencia de 5, 7,8 potencia de 3 y este 3 va dividido en 4. Recordemos la jerarquización en las operaciones. ¿Listo? Entonces, primero van las potencias. Entonces, primero se le aplicó la potencia. ¿Listo? Después se le aplicó la multiplicación. ¿Listo? Entonces acá. Bla. Ahora nos vamos al lado derecho. Aplicamos la potencia. Y después le aplicamos el dip. ¿Listo? Entonces acá 30 más 118 me da 148.638. Menor igual que el valor que les de la potencia de 3. Entonces 216 dividido dip B. ¿Qué quiere decir? El divisor. ¿Listo? Que vamos a coger solo el valor. Entonces 216 dividido en 7,8. Eso me da 216 dividido en 7,8. Eso me da 27,69. ¿Listo? Solo cojo el valor entero de 27. Entonces 148 es menor o igual que 27. Falso. ¿Listo? Y ahí hay otro ejercicio como ejemplo. ¿Listo? Para que lo revisemos. ¿Listo? Ya ustedes lo revisan en sus casas con su material. Bueno, la construcción de un diagrama de un algoritmo y diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes están viendo un mapa conceptual, que es un algoritmo. ¿Listo? Un flujograma. Entonces, un flujograma o un algoritmo tiene un inicio y un final. ¿Listo? Ya lo tenemos claro. En el medio hay un proceso, pero en ese proceso primero hay una identificación de variables o qué valores tengo, una lectura de esas variables y una operación. Y por último, imprime el valor y le da fin al algoritmo. Esos son los pasos. Acá nos dice un encabezado, un inicio, una declaración, una lectura, calculación o impresión de los datos o valores y un fin del algoritmo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo se construye un algoritmo. ¿Listo? Entonces, este primer ejemplo. Calcular e imprimir el sueldo de un empleado. Se espera la clave del empleado, las horas trabajadas y el pago por hora trabajada. ¿Cómo construiríamos el algoritmo? Entonces acá nos muestran el ejemplito. Inicio. Declaramos variables. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo imprimir el sueldo del empleado. Se pedirá clave del empleado, horas trabajadas y el pago por hora trabajada. Listo. Entonces, y el sueldo, ¿sí? Recuerden que lo que ellos están buscando es el sueldo. Entonces, definieron clave del empleado. ¿Listo? Horas trabajadas. Y el pago por hora trabajada, eso nos dará el sueldo. Entonces, den en cuenta que acá definir clave del empleado y hora trabajada como entero. Y pago por hora trabajada y sueldo como flotante. ¿Por qué? Porque de pronto el pago por hora a ese empleado es
21.500 pesos. Puede ser. Y el sueldo no va a ser redondeado 5 millones. Puede ser 5.152.500 pesos. Algo así. ¿Listo? Entonces, por eso se definen como flotantes para que pueda tener valores decimales. ¿Listo? Entonces, el proceso que va a hacer, va a leer la clave del empleado, va a leer las horas trabajadas y cuánto le paga por hora. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la operación? La operación sería la hora trabajada, cuántas horas trabajó y cuánto es el pago por hora trabajada. Entonces, ese sería el valor del sueldo. Porque, ¿qué nos están pidiendo? Des en cuenta lo primero que nos dice. Calcular e imprimir el sueldo de un empleado. Listo. Pa. Y imprimimos la clave y el sueldo. ¿Sí? Ejemplo número 2. Dice, desarrolla un algoritmo que permita leer un número en radianes e imprima su equivalencia en grados. Asimismo, leer un número en grados e imprima su equivalencia en radianes. Entonces, nos están pidiendo que leamos un número en radianes e imprima su valor en grados. Entonces ya hay una operación entre pi, o sea, tenemos que identificar cuál sería la operación para llevar ese número en radianes a grados. ¿Listo? Y al revés, que pueda leer un número en grados e imprima su equivalencia en radianes. ¿Listo? Entonces, damos por inicio el programa, declaramos variables, no tenemos ninguna otra variable sino solo el pi, solo sabemos pi. ¿Por qué? Porque para pasar un valor al radian a grado necesitamos el valor de pi porque va a dividir. ¿Listo? Entonces, leemos el valor de radian, leemos el valor de grados, entonces primero vamos a imprimir, imprima su equivalencia en grados. Entonces ya tenemos el valor de radian. Entonces, ¿cuál es el valor en grados de ese radian? Entonces lo pasamos a gradianes ese radio, esos radianes. Entonces, número de gradianes, entonces acá se encuentra que declaro las variables número radianes, número de grados, radianes, ¿listo? Como flotantes, ¿listo? Entonces, el radian va dividido, va multiplicado por 180 dividido en pi. Entonces, recordemos cuál es la equivalencia. Entonces, hácelo el paréntesis y después multiplica. Y así va a tener su valor, tanto en grados como en radianes. ¿Listo? Y así lo mismo que el otro ejercicio, leemos, declaramos variable, definimos qué tipo de variable es, si es entero o flotante, hacemos el cálculo e imprimimos variables con ese cálculo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo construimos un diagrama de flujo? Entonces, el diagrama de flujo siempre se facilita para la escritura del programa en algún lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, eso es como la construcción gráfica. ¿Sí? Entonces, yo tengo el gráfico, dibujo, identifico cómo va a ser la lectura, cómo imprimir y cuáles son las posibles posibilidades, perdónenme la redundancia, para solucionar el problema. ¿Listo? Entonces, acá nos muestran un pequeño esquema, un diagrama de flujo. Y si se dan cuenta, es el primer ejemplo. Inicio, clave empleado, hora trabajada y pago de hora trabajada. Hacemos la operación. Sueldo es igual a hora trabajada por pago de hora trabajada. Y me va a imprimir clave del empleado, sueldo, fin. Listo. Tenemos el diagrama de flujo del 2, el de los radianes. Entonces, inicio, leemos radianes, gradianes, leemos número gradianes, entonces debemos leer primero radianes y gradianes, que son valores que nos dan, y vamos a imprimir el número en gradianes, ¿listo? Entonces tenemos el radian y lo multiplicamos por 180 dividido en pi, y lo mismo, al revés, recuerden que la operación pedía que fuera al revés, imprimimos número radianes, pi, ¿listo? Bueno, lo mismo en este. Entonces,
vamos a hablar de las estructuras selectivas. ¿Listo? Bueno, hay estructuras selectivas, estructuras repetitivas. ¿Listo? Las selectivas son muy importantes que las identifiquemos. ¿Por qué? Listo. Entonces, ¿hay la estructura selectiva? Sí. Entonces, si cumple la condición, verdadero o falso. ¿Listo? ¿Cómo es el funcionamiento? Entonces, al llegar al sí, o sea, al if, la condición es, si se cumple, se ejecuta la operación del entonces y luego salta al siguiente paso después del fin del condicional. ¿Qué quiere decir? Entonces, hay un if. Entonces, eh, ya ahorita lo miramos con un ejemplo, pero si cumples esa condición, haga la operación. Si no la cumple, pase a la siguiente condición para ver si alguna forma cumple con alguna de las condiciones dadas. ¿Listo? Y este es el formato. Sí, entonces ahí en la operación la condición que está y el fin del condicional. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo. Dado como dato una clasificación de un alumno en un examen, desarrollar un algoritmo de diagrama de flujo que imprima el mensaje de aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70. Ya hay una condición. ¿Cuál es la condición? Recordemos estructuras selectivas. ¿Sí? Estructuras selectivas. Operadores relacionales. ¿Listo? Recuerden el mayor igual, el igual igual, el menor igual. ¿Listo? Aquí ya hay una condición. Entonces, ¿cuál es la condición? El 70. Si es mayor o igual a 70, imprima aprobado. Si es menor, pues no cumple la condición de aprobado, entonces desaprobó, obvio, ¿no? Listo. Entonces, iniciamos, declaramos variables. Entonces, en este caso se va a declarar una variable flotante porque pues en la calificación puede sacar un 69.5, un 70.2, algo así. ¿Listo? Entonces, leemos la variable cal, que es la del cálculo, y se le imprime la condición. ¿Cuál es la condición? Menor o igual a 70, entonces imprimir aprobado. Si no cumple esa condición, si el valor que nos dieron, si la calificación que él sacó es 60, 60 mayor o igual a 70, no es aprobado. Entonces finaliza condición y dice que no aprobó. ¿Listo? Si sacó el aprendiz o el estudiante sacó 80, entonces 80 mayor o igual a 70, ¿sí? Entonces se aprobó. Y fin del condicional. Entonces esas son las condiciones, el if, ¿sí? Des en cuenta if. Y démonos cuenta en el flujograma cómo se presenta. Inicio, variable cal. A la variable cal se le aplicó la multiplicación o la operación aritmética. Y si cumple la condición, se va a la izquierda. Si no cumple condición, se va a la derecha y finaliza programa. Des en cuenta el 1. Fin. Listo. El segundo. Dado como ejemplo, dado como dato el sueldo de un trabajador, desarrolla un algoritmo y diagrama de flujo que aplica un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Se imprima el nuevo sueldo del trabajador. Entonces, dado como dato el sueldo de un trabajador, desarrolla un algoritmo y diagrama de flujo. Entonces, ¿qué debemos aplicar? El aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Ya hay una condición. Si el sueldo es menor a 1000, se le aplica el aumento. Si no es menor a 1000, pues finaliza programa y da fin. ¿Listo? Entonces, declaración de variables. Entonces, el sueldo, el aumento del sueldo, que es el 15%, y el nuevo sueldo. Ya sabemos el sueldo. ¿Cuánto es? 1000. ¿Listo? O sea, el sueldo, digamos el sueldo
ganó 1200, entonces no aplica. Si su sueldo fue 800, entonces ahí se aplica, entonces ahí ya se lee, ¿listo? Entonces la condición, si su sueldo es menor a 1000, entonces, o sea, si mi sueldo es 800, entonces 800 menor a 1000, si aplica la condición, si la tiene, entonces aplica el aumento. Hágale, aumento es igual al sueldo, o sea, 800 por el 0.15. Eso me da un porcentaje y el nuevo sueldo será el sueldo que yo tengo, los 800, más el valor de la multiplicación entre 800 por el 0,15. ¿Listo? Y eso me va a imprimir mi nuevo sueldo. ¿Listo? Y fin del condicional. Si yo gano 1300, entonces 1300 menor a 1000, no cumple la condición. Entonces finalice el programa porque usted gana más de 1000, no le podemos aumentar el sueldo. ¿Listo? Esa es la función del if. ¿Sí? Solo hay una condición. Si cumple o no cumple, chao. Ahora aparece la estructura selectiva si entonces si no. ¿Cuál es esa? Si no, o sea, si cumple, si no cumple, entonces él va haciendo una especie de jerarquización hasta llegar a una condición que satisfaga al usuario. ¿Listo? Entonces aquí está el funcionamiento. Al llegar al si se evalúa la condición es. Entonces, opción verdadera. Si se cumple, se ejecuta el valor, o sea, la operación del entonces y luego salta hasta el siguiente paso después del fin del condicional. Si no cumple con la condición, entonces salta al else y ejecuta la operación. Si no cumple ninguna, entonces sigue paso a paso. O si solo están esas dos condiciones, entonces se van al fin del condicional, imprime y finaliza el programa. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejemplo del diagrama de flujo. Entonces, dado como dato una calificación de un alumno en un examen desarrollando a comida, el diagrama de flujo que imprima el mensaje de aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70 o reprobado en caso contrario. Aquí ya me entra una condición, que si es menor, le imprima reprobado. Antes no pedía eso, sino solo finalizaba el programa. ¿Listo? Entonces, declaramos variables, leímos sus valores, entonces, acá. ¿Listo? Vamos a hacerlo con el diagrama de flujo. Acá está a la derecha. Entonces, inicio, cal. Entonces, saqué 80. Entonces, 80 menor o igual a 70 es, disculpen, mayor o igual a 70, aprobado. Entonces, ¿sí? Finaliza, se va a la izquierda. Si no aprueba, entonces, si sacó 65 mayor o igual a 70, no, eso no es verdad. Entonces vaya a ser reprobado y finaliza programa. ¿Listo? De esta manera funciona. Que él busca cumplir con alguna de las dos condiciones que estén dadas. ¿Listo? Entonces, si no cumple por esta, se va por el lado derecho, se va por el lado izquierdo, pero él trata de finalizar el programa con alguna de las condiciones que estén dadas. ¿Listo? Es importante que le hagan la lectura del material porque están los ejemplos, cómo funcionan. Sí, para que comiencen a practicar en los ejercicios que están presentados en sus guías de aprendizaje. ¿Listo? Bueno. Estructuras selectivas anidadas y contamos numerosos casos. Estos son estructuras que si cumple la condición, aquí pueden ser anidadas. ¿Qué quiere decir anidadas? Tienen que cumplir una condición para pasar al otro condicional. Si no cumple esa condición, se puede ir por el lado derecho, imprime el programa, chao. Pero entonces, si cumple esta condición, pásese a la segunda condición, verifique si en la segunda condición cumple y haga la operación que le están dando. ¿Listo? Entonces démonos cuenta aquí cómo está presentado en los diagramas de flujo. ¿Listo? Entonces démonos cuenta de este último donde dice caso 2. Entonces la estructura selectiva sí, entonces sí, no, que es la if, sí, entonces sí, no, que es el if then else, se llama. Entonces, condición,
Entonces, si la cumple, se va a la derecha. Si no la cumple, se va a la izquierda. Entonces, la cumplió, se va a la izquierda. Entonces, listo, ya cumplió la primera condición. Ahora va a la segunda condición. Si la cumple, sigue por la izquierda. Si no la cumple, va por la derecha. Y finaliza la operación que se esté ejecutando en ese algoritmo. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros comencemos a identificar esto. Entonces digamos, acá hay un pequeño ejemplo. Entonces desarrolla un algoritmo y diagrama de flujo da un valor entero a determinar si es cero, positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, leemos, declaramos la variable. Lo primero que me están pidiendo que es determinar si es cero, positivo o negativo. Listo. Ya hay tres condiciones. Primero, si es cero, si es positivo o negativo. ¿Listo? Bueno, entonces, declaramos variables. Número entero. ¿Listo? Leer número. Entonces la condición si número es igual a cero, entonces imprimir cero. Si no es cero, o sea, si mi número es 5, entonces váyase al otro lado. ¿Listo? A la derecha se fue en este caso. Entonces démonos cuenta. Voy a volverlo a hacerlo con el diagrama de flujo. Inicio. Leo la variable número. En este caso tengo 5. Entonces 5 es igual a cero. No. Entonces váyase a la derecha y verifique. 5 es mayor a cero. Sí, entonces es positivo. Si mi valor hubiera sido menos 5, entonces verifica. Menos 5 es mayor que cero. No. Entonces es un valor negativo y finaliza programa. ¿Listo? Eso es las estructuras anidadas. ¿Listo? Selectivas anidadas que buscan, si cumple una condición, cumple la otra, impriman mi resultado. ¿Listo? Las estructuras case o múltiples casos, una estructura selectiva múltiple. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar cualquier lado que me parezca más apropiado de acuerdo a lo que me estén pidiendo en mi problema. ¿Listo? Entonces, la estructura selectiva sí múltiple permite que el flujo del proceso se bifurque por varias ramas en el punto de la toma de la decisión. ¿Qué busca? Haga en cuenta. Listo. Esta es mi condición. Cumplió. ¿Por qué lado se va a ir? Entonces, digamos, hay unos ejercicios que están planteados en la guía de aprendizaje. Algo, una pelota verde, una pelota blanca. Entonces, le pide al usuario qué pelota va a escoger. Entonces tú sacas la blanca y ya se va por la condición de la pelota blanca, que es qué porcentaje tiene, ¿listo? Eso ya es una selección de múltiple case, ¿listo? Ustedes ya definen por qué lado se quieren ir, ¿listo? Después de que ya se les den unos valores. Entonces, digamos, este ejemplo. Calcular el aumento teniendo en cuenta la siguiente tabla, ¿listo? Entonces el aumento. Si tú eres de categoría 1, entonces te van a aumentar 15%. Si es de categoría 2, le van a aumentar el 10%. Si es categoría 3, le van a aumentar el 8%. Si es categoría 4, le aumentan el 7%. Entonces, dada la categoría, el sueldo del trabajador, calcular el aumento. Entonces, tenemos variables. Ya sabemos el aumento por categorías. Y debemos saber el sueldo. ¿Listo? El aumento del sueldo y el no aumento del sueldo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer primero la categoría y el sueldo. Entonces, si la categoría es igual a, entonces su nuevo sueldo es igual al sueldo de acuerdo a la categoría que yo escogí. Digamos, mi categoría es 2. Yo tengo categoría 2, mi aumento va a ser del 10%. Entonces, mi sueldo anterior, el que yo actualmente gano, me le van a aplicar el 10%. Entonces multiplico por el 10% y eso me dará, ¿sí? Entonces des en cuenta que es una serie de categorías y yo selecciono por cuál me voy de acuerdo a las necesidades del usuario o la respuesta a la solución del problema de ese usuario. ¿Listo? Ahora nos vamos a las estructuras repetitivas o ciclos mientras. ¿Listo? Entonces hay unas estructuras repetitivas que entre estas se definen el mientras que
que es el while en inglés, el para que es el for, o el do while, mientras que haga esto. Listo, el do while. Listo. Entonces la estructura mientras que, ¿cómo funciona? Listo. Entonces la estructura mientras es un ciclo, es el número de veces que este se tiene que repetir. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito saber el número de sueldo de 5 personas, por ejemplo. Todos ganan lo mismo, lo único que cambia es la categoría. ¿Listo? Entonces hago un ciclo. Entonces, de acuerdo a la categoría, identifique y hágame el ciclo para no hacer varios algoritmos por cada categoría. ¿Listo? Vamos a verlo en un ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. Entonces, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que lea n números positivos, determine y muestre el promedio de los n números positivos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a desarrollar un algoritmo y el diagrama de flujo. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Nos piden que lea números positivos y nos determine el promedio de los números positivos. ¿Listo? Entonces, dado n números positivos, obtenga el promedio. Entonces, declaración de variables. Entonces, una variable que me da el número de enteros que hay, el número, el promedio, la suma de esos números para poder hallar el promedio. ¿Listo? Entonces, primero leemos la variable que nos van a dar. ¿Listo? En este caso, ya ahorita con el diagrama del flujo les explico. Entonces, leer n. ¿Listo? La estructura repetitiva va a ser en 1 porque va a verificar número por número. ¿Listo? Entonces, mientras 1 sea menor o igual al valor que yo le dé, entonces lea el leer el número, entonces a esa suma se le va a aplicar el nom. Entonces, si cumple una condición, recuerden, el mientras también es una condición. Una estructura repetitiva con una condición que hace un proceso. ¿Listo? Entonces, veamos el ejemplo en el diagrama de flujo para que no nos perdamos. Entonces, inicio. Suma es igual a 0. Entonces, suma es igual a 0. Inicializamos la variable. Definimos el número de números positivos. En este caso va a ser 5. Entonces, y la estructura repetitiva. Entonces, 1 menor o igual a 5. No. Entonces, vaya a ser promedio de suma. Suma dividido en n. Igual, listo. Ahora, sí, 1 menor o igual que 5, sí. Sí cumple la condición. Entonces, váyanse en num. Entonces, la suma sería suma más num. ¿Listo? Entonces, ¿qué va haciendo esto? Entonces, le va haciendo número, o sea, le están asignando el valor num. Entonces, suma es igual a suma más num. Y va haciendo la estructura repetitiva. ¿Qué está haciendo? Entonces, primero, van a ser 5 números positivos, los valores que yo les dé, ¿listo? Tum, tum, tum. Y él va a hacer la suma, entonces suma más no, suma más no, suma más no, y él ya va a determinar el promedio de la suma. Entonces, mire, esa es la suma y va a dividir en el número de números positivos que habían. En este caso es 5. Entonces, la suma va a ser dividida en 5 y eso me va a dar el promedio de números positivos. ¿Listo? Acá hay otro ejemplo. Entonces, desarrollar un algoritmo de diagrama de flujo para obtener la suma de los gastos que hicimos en nuestro último viaje, pero no sabemos exactamente cuántos fueron. Debemos mostrar la suma total de los gastos. Entonces, ellos que necesitan saber la suma total de sus gastos. No saben exactamente cuántos fueron. ¿Listo? Entonces, declaración de la variable. Entonces, gasto y sumas de los gastos. Las sumas de los gastos se inicializan en 0 para que de pronto, digamos en la programación siempre un valor que va a ser iterativo, que va a ser siempre en una condición, es mejor inicializarlo en 0 para que de pronto no tome un valor X o Y en algún motivo cuando se está haciendo una operación. ¿Listo? Se lee el valor del gasto. Entonces, obtener la suma de los gastos que hicimos. Entonces, leer gasto. Mientras gasto. Entonces, hay una condición. Mientras gasto sea diferente
a menos 1, repetir. Entonces sumas gastos igual a la suma de los gastos, o sea, en este caso 0 más el gasto. Y fin del ciclo en el paso 4. Entonces, ¿qué va a permitir? Des en cuenta. Acá nos está diciendo esto. Miremos primero como la operador relacional diferente a. Esto des en cuenta de este operador. ¿Listo? Entonces primero lo que él nos está diciendo es identificar o determinar nuestros gastos. ¿Listo? ¿Por qué se define el menos 1? Porque mientras para no llegar a los valores negativos, ¿sí? Él solo necesita sumar valores positivos para identificar cuánto fue la suma de su gasto. Él no necesita restar valores, sino necesita saber cuánto es sumar todos sus valores. Entonces por eso se pone la condición menos 1. Entonces, ¿cuánto gastó? En este caso, digamos, gastó 0. Entonces, 0 es diferente a menos 1, ¿sí? Ya, si es menos 1 es diferente a menos 1, no es falso. Entonces ya fin de condición, ya no gasto más plata, ¿sí? Entonces ahí está determinando los valores negativos. Si ya llega a un valor negativo, entonces ya finaliza el ciclo y imprime cuánto fue sus gastos. Eso, así funciona este ciclo. Es en cuenta. ¿Listo? Ahora vemos el ciclo for. El ciclo for es otra estructura de repetición. Cuando se ejecuta número de veces infinito, ¿sí? O sea, muchísimas veces se tiene que repetir este ciclo. Entonces lo más indicado es trabajar con un for, porque a veces el mientras es con condiciones que se cumplen y nos da la respuesta. ¿Listo? Todas las estructuras o todos los lenguajes de programación tienen estas estructuras repetitivas, sea en el if, sea el for, sea el while, el do while, el if then else. Todos los lenguajes de programación cumplen con el mismo y se escriben igual. While, for, if. Igual. ¿Listo? Formato. Entonces, formato ascendente, hacer B igual a BI, repetir con B desde la BI hasta la BF, repetir, bla, bla, bla. ¿Listo? Esto es un tipo de formato. ¿Listo? Entonces aquí nos están dando, digamos, con el diagrama de flujo, el tipo de variable del ciclo, el valor inicial, el valor final, incremento, decremento. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos acá. Variable del control del ciclo, B. B es igual al valor inicial. Entonces, B es menor. Acá son las operaciones menor, igual a BF. Entonces, hágame el proceso. ¿Listo? Entonces, en este caso, B es un contador del ciclo, generalmente representado siempre por las variables. Ustedes encuentran en los lenguajes de programación a veces que se representa por una I, por una J, por una K. ¿Listo? Toman valores iniciales y se compara con el valor final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor final? Digamos 5. Entonces, siempre se va a comparar con ese valor final. Y cuando llega a 5, finaliza el proceso e imprime el resultado que nos queremos en esta ocasión. ¿Listo? Acá, este ejemplo, desarrollar un algoritmo de diagrama de flujo dado que como datos 10 números enteros obtenga la suma de los 10 números enteros y se mostrará la suma de los 10 números enteros. ¿Qué busca? Listo. Entonces, ya sabemos que son 10 números enteros. Hasta que llegue a 10, finalice la suma y muestre la suma de todos. ¿Listo? Entonces, declaramos la variable. La iterativa, que va a ser la i, ¿listo? Que va a tomar valor 0, la misma num, y suma toman el valor de 0. Y le damos el valor de 1, ¿listo? Repetir con i desde 1 hasta 10, ¿listo? Leer número, suma. Entonces, suma es igual a suma más num, ¿listo? Leer num. Num está inicializado en 0. Entonces, el valor de suma, o sea, el valor que yo le esté dando, lo va comparando con num y va haciendo el ciclo. Cuando finalice, va a imprimir el valor total de la suma. Démonos cuenta acá en el diagrama de flujo. Inicio. Entonces, suma inicializada en 0. La iteración va a ser 10. Entonces, i menor o igual a 10. Aquí va a ser la iteración de la suma hasta que llega a 10. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí va a decir i menor o igual a 10. Si cumple, o sea, 1 es menor o igual a 10, sí.
Entonces cumple la condición. 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer la iteración. Entonces, suma el número, 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 hasta que llega a 10, ¿sí? Hasta que llega al valor de 10. ¿Listo? Y me va a imprimir el resultado de la suma. Miremos otro ejercicio. Desarrollar un algoritmo diagrama de flujo tal que dado como datos n números enteros obtenga la suma de los n números enteros y demostrar la suma de los n números enteros. ¿Listo? N números enteros puede ser el número de enteros que yo le quiera definir. ¿Listo? Entonces, leemos n, declaramos las variables inicializadas en 0. Entonces, repetir con i desde 1 hasta n números. ¿Listo? Vamos al diagrama de flujo. Entonces, inicializamos en inicio, la suma inicializada en 0, la iteración en 1, valor n, no sabemos cuántos números es, entonces ponemos la iteración i menor o igual a n, ¿listo? Verificamos la iteración, él va a sumar 1 en 1 y la suma va a ser así, suma más none, ¿listo? Acá declaramos la variable y va a tener su resultado, ¿listo? De 50 todos estos números, 1 y 2. Si no cumple la condición, se va al 2 y de una imprime la suma. Si cumple la primera condición, entonces va a sumar iterativamente hasta llegar a la condición que yo le di acá. ¿Listo? Hacer mientras. Entonces, ese es el ciclo, la estructura repetitiva que se llama el do while. ¿Listo? La estructura algorítmica hacer mientras, comúnmente conocida como el do while, es una estructura del control que permite hacer una repetición en un intervalo de 1 a n veces. Esto a que la condición de control del ciclo se coloca al final de la estructura y se entra al ciclo sin evaluar condición. Primero se ejecuta y luego se evalúa la condición. Si se cumple, se regresa al ciclo. Primero se ejecuta y luego se evalúa la condición. Entonces, ¿qué primero va a hacer? Entonces, primero va a ejecutar, evalúa la condición. Si cumple, se regresa al ciclo. Si no, termina el ciclo y finalizado el programa. ¿Listo? ¿Ella qué va a hacer haciendo? Por debajo del sistema va a estar ejecutando, va a ir verificando hasta que llegue el ciclo. Si llega el ciclo y finaliza el programa y cumple con las condiciones que le estaban dando desde el inicio al programa. Bueno, hagamos este ejemplo 2. Entonces, acá, desarrollar un algoritmo de diagrama de flujo el cual para n números enteros positivos mostrar los pares. Entonces, ¿qué nos queda? Yo desarrollar un diagrama de flujo el cual para n números enteros positivos mostrar. Mi usuario ingresó muchos números pares, muchos números. Lo que yo necesito identificar es mostrar los pares. Yo quiero mostrar solo los números pares. Entonces, declaro mis variables iterativas, mi número de enteros, cuántos enteros positivos para n números enteros positivos, o sea, los números que va a mostrar, y igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque yo quiero identificar solo los pares. Yo necesito verificar los pares para hacer la condición. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a ser iterativo. Entonces, a todo valor le va a sumar 2, 2, 2, 2, 2, 2, para poder hallar el valor del entero positivo. ¿Listo? Y verificar los pares. ¿Listo? Entonces, inicializamos variable, el iterativo va a ser en 2, entonces sí, verificamos la condición. Si 2 es menor o igual al n números que va a mostrar, y a ese número a ese iterativo siempre le voy a ir sumando 2, 2, 2, 2, y esto me va a mostrar los pares que pueda encontrar. ¿Listo? Esas son las estructuras repetitivas. Las estructuras de datos o arreglos son los strings o dimensiones de vectores, donde cada valor de cada arreglo guarda un valor. ¿Listo? Entonces el arreglo puede tener 5, puede ser unidimensional y guarda un número de elementos. ¿Listo? Entonces el arreglo es un tipo de dato estructurado formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos. ¿Sí?
En las unidades anteriores trabajamos con tipos de datos enteros, flotantes, cadenas, los cuales son considerados como datos de tipo simple, puesto que una variable se define. ¿Listo? Entonces estos son tipos de vector. ¿Listo? Entonces la declaración de un arreglo se define como una colección infinita, finita, homogénea o ordenada. Entonces se representa gráficamente como se muestra a continuación. Entonces démonos cuenta que este guarda un valor, un tamaño y un tipo de dato. ¿Listo? Conjunto de elementos de la regla. ¿Listo? Esto se define para trabajar con vectores, arreglos en un algoritmo. ¿Listo? Entonces, para iniciar y para no llenar los tantos de datos, es importante que primero conozcamos cómo funcionan las estructuras repetitivas y selectivas para comenzar a trabajar lo que son estructuras de datos y arreglos. ¿Listo? Entonces, los invito a que hagamos una lectura muy importante en esto. Lean, conozcan y para poder desarrollar los ejercicios que se proponen en sus guías de aprendizaje. ¿Listo? Acá ellos nos hablan de herramientas de diagramas de flujo como DFD para la construcción de diagramas de los algoritmos que nosotros vayamos a crear, que es parte de sus guías de aprendizaje que tienen que realizar unas actividades con la herramienta de DFD. ¿Listo? En la segunda parte del video se va a dar una explicación de DFD. ¿Listo? Feliz tarde.